No sé cuándo vas a leer esto, pero puedo decirte cuando comenzó. Estaba dando un paseo solo por el bosque cuando la entidad vino por mí. Era más que un borrón. Era, a falta de un mejor término, ausencia de significado. Donde se escondía, no había árboles; donde se acercaba, no había hierba; a través del arco por el que saltó hacia mí, no había brisa de movimiento. No había aire en absoluto. Cuando me golpeó, sentí la clara sensación de garras perforándome en algún lugar invisible, un lugar que nunca antes había sentido. Mis manos, brazos, piernas y torso parecían estar bien, y no estaba sangrando, pero sabía que algo me había herido. Mientras corría a casa aterrorizado, podía sentir que era menos. Estaba algo cansado, y a veces me costaba concentrarme. La solución en esa etapa temprana fue sencilla: una gran taza de café me ayudó a sentirme normal de nuevo. Por un tiempo, ese sutil desgaste en mi espíritu se perdió en el flujo y reflujo de la cafeína en mi sistema. Podrías decir que mi vida realmente comenzó esa semana, porque fue entonces cuando conocí a Mar. Nos llevábamos muy bien, aunque, para ser honesto, estoy bastante seguro de que me enamoré de ella por teléfono antes de que siquiera nos conociéramos. Casi como si las emociones intensas de esa primera semana hicieran que la entidad contraatacara, seguía conmigo, aferrada a alguna parte invisible de mi ser. Los primeros incidentes fueron menores y apenas me preocupé por ellos. Una mañana, el color del auto de un vecino cambió de azul oscuro a negro, y me quedé mirándolo antes de sacudir la cabeza y descartar la diferencia. 2 días después, en el trabajo, el nombre de un compañero cambió de Fred a Dan. Pregunté con cuidado, pero todos dijeron que su nombre siempre había sido Dan. Supuse que me había equivocado. Luego, por ridículo que suene, estaba orinando en mi baño en casa cuando de repente me encontré en una calle cualquiera. Todavía estaba en pijama, con los pantalones abajo, y orinando, pero ahora a plena vista de una docena de personas en una parada de autobús. Horrorizado, me subí los pantalones y corrí antes de que alguien llamara a la policía. Logré llegar a casa, pero la experiencia me obligó a admitir que seguía en peligro. La entidad me estaba haciendo algo, y no entendía cómo luchar contra ella. Mar apareció esa noche, pero tenía su propia llave. «Bola», le pregunté, confundido. «¿Cómo conseguiste una llave?» Ella solo se rió. «Eres adorable. ¿Estás seguro de que estás bien con esto?» Abrió una puerta y entró en una habitación llena de cajas. Sé que vivir juntos es un gran paso, especialmente cuando solo llevamos 3 meses saliendo. ¿Vivir juntos? Literalmente, la había conocido la semana anterior. Lo cierto es que mi madre siempre me llamó listo por una razón. Sabía cuándo cerrar la boca. En lugar de armar un escándalo, le dije que todo estaba bien, y luego fui directo a mi habitación para investigar. Mis cosas estaban tal y como las había dejado, sin señales de un lapso de 3 meses, pero encontré algo fuera de lo común: la fecha. Me estremecí de rabia mientras procesaba la verdad. La entidad había devorado 3 meses de mi vida. ¿Qué demonios estaba enfrentando? ¿Qué clase de criatura podía consumir pedazos del alma de alguien así? Me había perdido la parte más emocionante de una nueva relación, y nunca entendería las historias compartidas o los chistes internos de ese periodo. Algo absurdamente precioso me había sido arrebatado, y estaba furioso. Esa furia ayudó a reprimir a la entidad. Nunca tomaba alcohol. Bebía café religiosamente. Revisaba la fecha cada vez que me despertaba. Durante 3 años, logré vivir cada día observando solo alteraciones menores: un hecho social aquí y allá, el trabajo de alguien, cuántos hijos tenían, ese tipo de cosas, la disposición de calles cercanas, la hora a la que emitían mi programa de televisión favorito. Siempre, esos cambios me recordaban que la criatura seguía con sus garras hundidas en mi espíritu. Ni una sola vez en 3 años me permití desconcentrarme. Un día, me descuidé. Me dejé llevar por el episodio final de temporada de mi programa favorito. Era apasionante, una historia fantástica. Justo en el clímax, un niño pequeño se acercó a mi sillón y me sacudió el brazo. Sorprendido, pregunté: «¿Quién eres? ¿Cómo entraste aquí?»
Él rió y sonrió brillantemente. ¡Qué gracioso, papi! Mi corazón se hundió en mi pecho. Supe de inmediato lo que había pasado. Después de unas preguntas disfrazadas, descubrí que tenía 2 años y que era mi hijo. La agonía y el dolor en mi pecho eran casi insoportables. No solo me había perdido el nacimiento de mi hijo, sino que nunca vería ni conocería los primeros años de su vida. Mar y yo obviamente nos habíamos casado y formado una familia en el tiempo que había perdido, y no tenía idea de qué alegrías o penas contenían esos años. Nevaba afuera. Sosteniendo a mi repentino hijo en mi regazo, me senté y vi caer los copos. ¿Qué clase de vida iba a ser esta si los lapsos de concentración podían costarme años? Necesitaba ayuda. La iglesia no tenía idea de qué hacer. Los sacerdotes no me creyeron y me dijeron que tenía un problema de salud, no una especie de posesión. Los doctores no tenían ni idea. Nada aparecía en sus escaneos y pruebas, pero con gusto tomaron mi dinero a cambio de nada. Cuando me quedé sin opciones, decidí contárselo a Mar. No había forma de saber cómo se veía todo esto desde su perspectiva. ¿Cómo era yo cuando no estaba allí? ¿Seguía llevando a nuestro hijo a la escuela? ¿Seguía haciendo mi trabajo? Claramente sí, porque ella parecía no notar nada, pero aún así tenía un horrible presentimiento de que algo debía faltar en su vida cuando yo no estaba realmente presente dentro de mi propia cabeza. Sin embargo, la noche que preparé una bonita cena para contarle, llegó no abriendo la puerta principal con su llave, sino tocando. Abrí y la encontré vestida con un elegante vestido. Se sorprendió gratamente al ver la mesa preparada. ¿Una cena elegante para una segunda cita? Sabía que te gustaba mucho. Gracias al cielo supe cuándo mantener la boca cerrada. Si hubiera hablado de que estábamos casados y teníamos un hijo, probablemente habría salido corriendo. En su lugar, tomé su abrigo y me senté con ella para nuestra segunda cita. Con preguntas cuidadosamente elaboradas, logré deducir la verdad. Esta realmente era nuestra segunda cita. Ella interpretó mi alivio y felicidad como nervios de una cita. Me emocioné al darme cuenta de que la entidad no estaba necesariamente devorando partes enteras de mi vida. Los síntomas, como empezaba a entenderlos, eran más bien las consecuencias de un alma fracturada. La criatura me había herido, me había roto en pedazos. Quizás viviría mi vida fuera de orden, pero al menos tendría la oportunidad de vivirla. Y así transcurrieron algunos años, desde mi perspectiva. Mientras los cambios menores en política o geografía sucedían a diario, los grandes saltos en mi ubicación mental ocurrían solo cada par de meses. Cuando me encontraba en un nuevo lugar y momento de mi vida, simplemente me callaba y escuchaba, asegurándome de entender mi entorno antes de hacer algo para evitar cometer errores. En el salto más lejano hasta entonces, conocí a mi nieto de 6 años y le pregunté qué quería ser cuando creciera. Dijo, escritor. Le respondí que era una excelente idea. Luego, regresé al segundo mes de mi relación con Mar y pasé la mejor noche con ella en el paseo junto al río. Cuando digo la mejor, quiero decir la mejor. Sabiendo lo especial que sería para mí, le pedí que se mudara conmigo. Pude vivir lo que me había perdido la primera vez y llegué a entender que nunca estaba mentalmente ausente. Siempre estaría allí, eventualmente. Cuando estábamos moviendo sus cajas, se detuvo un momento y dijo que le maravillaba mi gran amor, como si la hubiera conocido toda la vida y nunca hubiera dudado de que era la indicada. Esa fue la primera vez que realmente reí libre y plenamente desde que la entidad me había herido. Ella tenía razón sobre mi amor por ella, pero precisamente por la razón que había considerado una tonta analogía romántica. La había conocido toda mi vida, y había aceptado mi situación, encontrando paz con ella. No estaba tan mal tener adelantos de las mejores partes que estaban por venir. Pero, por supuesto, no estaría escribiendo esto si no hubiera empeorado. La entidad seguía conmigo. No me había herido y luego se había ido como yo quería creer. Lo más cercano que puedo describir sobre mi creciente entendimiento es que la criatura estaba profundizando en mi psique, fracturándola en pedazos más pequeños. En lugar de meses entre los grandes saltos, comencé a tener solo semanas. Una vez que noté esa tendencia,
temí que mi destino final fuera saltar entre momentos de mi vida latido a latido, siempre confundido, siempre perdido. Solo un instante en cada tiempo significaba que nunca podría hablar con nadie, nunca podría mantener una conversación, nunca podría expresar o recibir amor. Cuando el verdadero alcance de ese miedo me invadió, me senté en una versión mayor de mí y observé la nieve caer afuera. Esa era la única constante en mi vida, al clima no le importaba quién era ni los dolores que enfrentaba. La naturaleza siempre estaba ahí. La nieve cayendo era siempre como un pequeño ancla que me mantenía en un lugar, la pura paz emocional que traía era como un bálsamo para mis heridas mentales. Y hasta ese momento nunca había saltado mientras observaba el patrón de blanco cayendo y recordaba las veces que me deslicé en trineo o construí un fuerte de nieve cuando era niño. Un adolescente tocó mi brazo. Abuelo. Me sacó de mis pensamientos, así que fui menos cuidadoso de lo habitual. ¿Quién eres? Esbozó una media sonrisa, como si no estuviera seguro de si estaba bromeando. Entregándome un montón de papeles, dijo, es mi primer intento de escribir una novela. ¿Podrías leerla y decirme qué opinas? Ah, claro. Sigues persiguiendo ese sueño de ser escritor, veo. Se sonrojó intensamente. Intentándolo, al menos. Está bien. Vete, lo leeré ahora mismo. Las palabras eran borrosas, y, molesto, busqué las gafas que probablemente tenía para leer. Ser viejo era terrible, y quería saltar a un año más joven, pero no antes de leer su libro. Encontré mis gafas en el bolsillo de un suéter y comencé a hojear. Mar iba y venía por la sala de estar, aún hermosa, pero tenía que concentrarme. No sabía cuánto tiempo tendría allí. Parecía que teníamos visitas familiares. ¿Era Navidad? Un par de adultos y un par de niños que no reconocía pasaron por el pasillo, y vi a mi hijo, ahora adulto, caminar con su esposa hacia la puerta. En grupo, la familia extendida empezó a deslizarse en trineo afuera. Finalmente, terminé de leer la historia y llamé a mi nieto. Bajó corriendo las escaleras y entró en la sala de estar. ¿Qué te pareció? Bueno, es terrible, le dije sinceramente. Pero es terrible por todas las razones correctas. Sigues siendo un joven, así que tus personajes actúan como jóvenes, pero la estructura de la historia en sí es muy sólida. Me detuve. No esperaba que resultara ser una historia de terror. Asintió. Es un reflejo de los tiempos. Las expectativas para el futuro son sombrías, no esperanzadoras como solían ser. Eres demasiado joven para tener esa conciencia, le dije. Se me ocurrió una idea. Si te gusta el horror, ¿sabes algo sobre criaturas extrañas? Claro. Leo todo lo que puedo. Me encanta. Con cautela, escaneé las entradas a la sala de estar. Todos estaban ocupados afuera. Por primera vez, le hablé a alguien en mi vida sobre lo que estaba experimentando. En un tono bajo, le conté sobre mi conciencia fragmentada. Para ser un adolescente, lo tomó bien. ¿Hablas en serio? Sí. Adoptó la expresión decidida de un hombre adulto aceptando una misión. Voy a investigarlo, a ver qué puedo averiguar. Deberías empezar a escribir todo lo que experimentes. Recolectar datos. Tal vez podamos mapear tu herida psíquica. Vaya. Suena como un plan. Me sorprendió. Eso tenía sentido, y no esperaba que tuviera una respuesta tan seria. Pero ¿cómo reuniré todas las notas en un solo lugar? Vamos a pensar en un lugar donde puedas dejarlas, dijo, frunciendo el ceño con concentración. Luego yo las recogeré, y podremos trazar el camino que estás recorriendo a través de tu propia vida, ver si hay un patrón. Por primera vez desde que la situación había empeorado, sentí esperanza nuevamente. ¿Qué tal debajo de las escaleras? Nadie va allí nunca. Claro. Se dio la vuelta y salió de la sala. Lo observé mientras se dirigía hacia las escaleras. Finalmente regresó con una caja, la colocó sobre la alfombra y la abrió para revelar una pila de papeles rebosante. Exclamó, ¡Santo cielo! Pero, por supuesto, siendo un adolescente, no dijo cielo.
Desconcertado, parpadeé rápidamente, perdonando su palabrota debido a la sorpresa. ¿Escribí eso? Me miró con asombro. Sí. ¿O lo harás? Aún tienes que escribirlos y ponerlos debajo de las escaleras después de esto. Miró de nuevo hacia los papeles y luego cerró la caja. Así que probablemente no deberías ver lo que dicen. Podría ponerse raro. Eso lo entendí. Cierto. Tragó saliva. Hay como 50 cajas ahí abajo, todas llenas como esta. Descifrar todo esto llevará mucho tiempo. Su tono se volvió mortalmente serio. Pero te salvaré, abuelo. Porque no creo que nadie más pueda hacerlo. Las lágrimas corrieron por mis mejillas, y no pude evitar sollozar una o dos veces. No me había dado cuenta de lo solo que me había sentido en mi prisión cambiante de conciencia hasta que finalmente tuve a alguien que entendía. Gracias. Muchas gracias. Y luego volví a ser joven, y estaba en el trabajo un martes cualquiera. Una vez que la tristeza y el alivio se desvanecieron, fueron reemplazados por la ira y la determinación. Después de terminar mi trabajo, tomé papel y comencé a escribir. Mientras las semanas cambiaban a mi alrededor, mientras esas semanas se convertían en días, y luego en horas, escribí cada momento libre sobre cuándo y dónde creía estar. Las coloqué debajo de las escaleras fuera de orden, mi primera caja fue en realidad la número 30, y mi última caja fue la primera. Una vez que tuve más de 50 cajas escritas desde mi perspectiva, y una vez que mis saltos se convirtieron en cuestión de minutos, supe que le correspondía a mi nieto continuar desde allí. Incliné la cabeza y dejé de mirar. No podía soportar más el río de conciencia cambiante. Los nombres, lugares, fechas, trabajos, colores y personas estaban todos mal y diferentes. Nunca había sido tan viejo. Estaba sentado viendo caer la nieve. Un hombre de al menos 30 años que reconocí vagamente entró en la habitación. Vamos, creo que finalmente lo resolví. Estaba tan débil que moverme era doloroso. ¿Eres tú? ¿Eres mi nieto? Sí. Me llevó a una habitación llena de equipos extraños y me sentó en una silla de goma frente a un espejo 2 veces más alto que un hombre. El patrón finalmente se reveló. ¿Cuánto tiempo has trabajado en esto?, le pregunté, atónito. Dime que no desperdiciaste tu vida como yo estoy desperdiciando la mía. Su expresión era a la vez de piedra fría y furiosamente resuelta. Valdrá la pena. Acercó 2 finas varillas de metal a mi brazo y luego señaló el espejo. Mira. Este choque está cuidadosamente calibrado. La descarga eléctrica de su dispositivo fue sorprendente, pero no dolorosa. En el espejo, vi aparecer rápidamente un contorno de luz arqueada sobre mi cabeza y hombro. La electricidad recorrió la criatura como una ola, revelando brevemente la terrible naturaleza de lo que me estaba sucediendo. Una boca abultada, parecida a una sanguijuela, estaba envuelta alrededor de la parte trasera de mi cabeza, descendiendo hasta mis cejas y tocando cada oído. Y su cuerpo parecido a una babosa se extendía sobre mi hombro y entraba directamente en mi alma. Era un parásito. Y se estaba alimentando de mi mente. Mi nieto, ahora adulto, sostuvo mi mano mientras asimilaba el horror. Después de un momento, preguntó, quitarla va a doler mucho. ¿Estás preparado para esto? Con miedo, pregunté, ¿está Mar aquí? Su rostro se suavizó. No. Hace ya unos años. Por su reacción, supe lo que había pasado, pero no quería que fuera cierto. ¿Cómo? Tenemos esta conversación mucho, respondió. ¿Estás seguro de que quieres saberlo? Nunca te hace sentir mejor. Las lágrimas llenaron mis ojos. Entonces no me importa si duele, o si muero. No quiero quedarme en un tiempo donde ella no esté viva. Emitió un sonido comprensivo y luego regresó a sus máquinas para conectar varios cables, diodos y otros componentes electrónicos a mis extremidades y frente. Mientras lo hacía, habló. He trabajado durante 2 décadas para resolver esto, y he recibido mucha ayuda de otros investigadores de lo oculto. Este parásito técnicamente no existe en nuestro plano.
Es uno de los descendientes menores de micro beta micro, y se alimenta del plexo de la mente, el alma y la conciencia / realidad cuántica. Cuando detalles como nombres y colores de los objetos cambiaban, no te estabas volviendo loco. La red de tu existencia simplemente estaba perdiendo hilos mientras la criatura te devoraba. No lo entendí del todo. Miré hacia él con confusión mientras colocaba un aro electrónico, como una corona, en mi cabeza exactamente donde la boca del parásito me había rodeado. ¿Qué es micro beta micro? Hizo una pausa en su trabajo y palideció. Olvidé que no lo sabrías. Créeme, eres afortunado. Tras un profundo suspiro, volvió a moverse y colocó los dedos cerca de unos interruptores. ¿Listo? Esto está cuidadosamente ajustado para hacer que tu sistema nervioso sea extremadamente poco apetecible para el parásito, pero básicamente es terapia de electroshock. Todavía podía ver la sonrisa de Mar. Aunque estaba muerta, había estado con ella hacía solo unos momentos. Hazlo. El clic de un interruptor resonó en mis oídos, y casi me reí de lo suave que parecía la electricidad. No sentía nada, al menos al principio. Luego vi el espejo temblar, y mi cuerpo en esa imagen convulsionarse. Oh. No. Sí dolía. Nada había sido más doloroso. Era tan insoportable que mi mente no había podido procesarlo de inmediato. Mientras mi visión temblaba y el fuego ardía en cada nervio de mi cuerpo, podía ver el contorno luminoso y tembloroso del parásito reflejado en mi cabeza, retorciéndose en una agonía igual a la mía. Tenía garras, 6 extremidades con garras, parecidas a las de un lagarto, bajo su cuerpo de sanguijuela, y se clavaban en mí en un intento desesperado por mantenerse adherido. La electricidad hizo que mis recuerdos brillaran. La sonrisa de Mar fue lo primero, iluminada frente a una cálida chimenea mientras la nieve caía tras la ventana. Los bordes de ese recuerdo comenzaron a iluminarse, y me di cuenta de que mi vida era una secuencia continua de experiencias. Solo mi conciencia de ella había sido fragmentada por esa maldad devoradora en mi espalda. Nunca había logrado estar presente para el nacimiento de mi hijo. Había saltado alrededor de ese momento docenas de veces, pero nunca lo había vivido realmente. Por primera vez, pude tomar la mano de Mar y estar allí para ella. No. No. Ese momento cambió sin interrupciones a sostener su mano mientras yacía en una cama de hospital por una razón muy diferente. No esto. Dios, ¿por qué? Era tan cruel obligarme a recordar esto. Me derrumbé en lágrimas mientras las enfermeras corrían a la habitación. No quería saber. No quería experimentarlo. Había visto todas las partes buenas, pero no quería la peor parte, el final inevitable que todos enfrentarían algún día. No valía la pena. Estaba contaminado. Toda esa alegría se devolvía multiplicada por 10.000 como dolor. El fuego en mi cuerpo y en mi mente se intensificó hasta convertirse en pura tortura blanca, y grité. Mi grito se desvaneció en un grito sorprendido cuando las máquinas, la electricidad y la silla desaparecieron. La nieve ya no caía alrededor de mi vida. Estaba en el bosque en un brillante día de verano. ¡Oh, Dios! Me giré para ver a la criatura acercándose a mí. Era la misma ausencia de significado, el mismo vacío en la realidad. Se arrastraba hacia adelante, como antes, pero esta vez siseó y se alejó. Me puse de pie, asombrado de ser joven otra vez y estar libre del parásito. Mi nieto realmente lo había logrado. Me había convertido en una comida poco apetecible, y el depredador de mente y alma se había movido en busca de un bocado diferente. Regresé a casa aturdido. Y mientras estaba sentado procesando todo lo que había sucedido, sonó el teléfono. Lo miré con asombro y tristeza. Sabía quién era. Era Marjorie, llamando por primera vez por algún motivo trivial que admitiría 30 años después que era inventado solo para hablar conmigo. Pero todo lo que podía ver era a ella acostada en esa cama de hospital, muriendo. Iba a terminar en un dolor y soledad indescriptibles. Me convertiría en un anciano, dejado solo en una casa vacía, con su alma gemela partida mucho antes que él. Al final de todo, lo único que me quedaría sería sentarme y mirar la nieve caer. Pero ahora, gracias a mi nieto, también tendría mis recuerdos.
Sería un viaje salvaje, sin importar cómo terminara. De repente, tomé el teléfono. Con una sonrisa, pregunté, «Hola, ¿quién habla?». Aunque ya lo sabía. Nota del autor: juntos, mi abuelo y yo nos propusimos escribir la historia de su vida. Lamentablemente, su enfermedad de Alzheimer progresó rápidamente y nunca pudimos terminarla. Él aún está vivo, pero me imagino que, mentalmente, está en un lugar mejor que el hogar de ancianos. Me gusta pensar que está de vuelta en sus días de juventud, viviendo la vida y siendo feliz, porque la realidad es mucho más fría. Hoy está nevando, a él le encanta la nieve. Cuando lo visité, no me reconoció, pero sonrió mientras miraba por la ventana.